lo sabía todo. Cada paso que dio, cada excusa que dio, cada mentira que salió de su boca. Ella pensaba que tenía el control, manipulándome con su falsa dulzura, pero yo la observaba en silencio, como un cazador que acecha pacientemente a su presa. En cada palabra amable que decía al salir, reclamando reuniones de trabajo o cenas con amigos, veía las huellas de su desprecio. Y esperé, conté los minutos, sabía que la verdad estaba a punto de ser desenmascarada. Esa noche, la última de muchas otras, salió por la puerta con el mismo vestido rojo que usaba cuando quería impresionar. Dijo que volvería tarde, algo así como una reunión larga, pero yo ya sabía lo que vendría. Sabía que no volvería a casa pronto. Ya no era nuevo, sabía dónde estaría, un restaurante en el centro, el mismo al que iban desde hacía semanas. Ella pensó que el secreto estaba bien guardado, pero yo ya había visto los mensajes ocultos, el nombre de quien ahora ocupaba mi lugar en su mente. Había algo en su mirada mientras cruzaba la puerta, una mezcla de culpa y emoción que me hizo sentir algo profundo y doloroso. Debería haberlo confrontado en ese momento, tal vez tirar toda mi ira y frustración al suelo, pero no. Tenía otros planes. Ya lo sé todo. Esas fueron las únicas palabras que me dije cuando escuché el sonido de las llaves girando en la puerta que desaparecía en la noche barcelonesa. Mi corazón latía con fuerza, la sangre hervía en mis venas, pero estaba decidida. Ese sería el último capítulo de esta historia de mentiras. La noche estaba helada y la ciudad que me rodeaba parecía ajena a mi tormento. La idea de que debería salvarla de sí misma cruzó por mi mente por un segundo, pero pronto se desvaneció. Ella había elegido. Elegí engañarme a mí mismo, elegí otra vida, otra persona. ¿Y por qué debería seguir estancado en este papel de marido ciego, de tonto enamorado? Cogí el teléfono y me temblaban las manos, no por los nervios sino por pura adrenalina. Tenía la dirección, la confirmación, la prueba. Tenía todo lo que necesitaba para acabar con esto de una vez por todas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me seguiste?, diría si me viera, quizás sorprendida, quizás con un ligero toque de desesperación en sus ojos. Pero no sería hoy. Hoy no me enfrentaría. La dejaría hundirse en sus propias mentiras, como siempre hacía, porque el final ya estaba decidido. Los pensamientos me consumieron. Recordé todas las promesas que intercambiamos, las noches en que ella me juró amor eterno. La ironía de todo esto casi me hizo reír. Y luego vino la ira, una ira que creció en lo más profundo de mi alma, una mezcla de indignación y desesperación, porque sabía que ya no se trataba de recuperar lo que teníamos. No, eso estaba muerto. Era cuestión de liberarme. Me vi mirando mi reflejo en el espejo, un hombre destrozado pero decidido. En el fondo, sabía que ella nunca podría admitir lo que había hecho, nunca podría afrontar la verdad. Ella se iba por la tangente, decía que yo tenía la culpa, que las cosas simplemente sucedieron. No es lo que piensas, probablemente sería su patética defensa. Pero ¿qué más podría decir? Que no la entendí. ¿Qué necesitaba más de lo que yo podía ofrecer? ¿Qué podría justificar una traición tan sucia y calculada? Imaginé el momento en el que realmente la confrontaría. No tendría a dónde huir. El silencio en el aire sería ensordecedor. Pensaste que nunca lo descubriría, ¿no? Serían las únicas palabras que diría, mientras ella intentaba desesperadamente controlar la narrativa, justificándolo, negándolo o quizás, finalmente, admitiéndolo todo. Pero sería demasiado tarde. Ya había tomado mi decisión. Su traición no fue solo contra nuestro matrimonio, sino contra quien era yo, contra el hombre que ella prometió amar. Cada noche con él, cada mensaje de texto, cada mentira, era una puñalada silenciosa, un golpe disfrazado de normalidad. Todavía te quiero, tal vez ella lloraría. No se suponía que fuera así. Pero el caso es que todo eso pasó porque ella quiso. No había nada más que decir. El divorcio fue lo correcto. Y supe que, de alguna manera, ella pensaba que saldría ilesa, que encontraría consuelo en los brazos de su amante, lejos de cualquier consecuencia. Creía que estaba cambiando su vida por algo mejor, que tendría el final que tanto deseaba. Pero olvidaría un detalle esencial: los cuentos de hadas que nacen de una traición no tienen finales felices. Lo que ella aún no sabía,
y no podía esperar a que lo descubriera, era que su amante no estaba comprometido con ella. Que así como él me descartó, haría lo mismo con ella. Cuando se firmara el divorcio y ella fuera finalmente libre, él desaparecería. La mujer que una vez amé enfrentaría sola el vacío que creó a nuestro alrededor. Pero la verdadera pregunta que sabía que ella pronto haría, cuando se encontrara abandonada y sola, sería simple y dolorosa, porque él también me dejó. Manuel siempre ha sido un hombre tranquilo, metódico y cuidadoso. Se dedicó diligentemente a su trabajo como ingeniero civil, donde cada detalle marcaba la diferencia, tanto en las construcciones que supervisó como en la vida que construyó junto a su esposa, Clara. Era del tipo que buscaba estabilidad en todo lo que hacía. Clara, por su parte, fue una mujer vibrante, llena de vida y siempre aclamada en los círculos sociales por su carisma. Su matrimonio, a los ojos de todos, fue armonioso. Se los veía como una pareja envidiable, con un aparente equilibrio, él, más reservado y centrado, y ella, espontánea y atractiva. Manuel y Clara se habían conocido durante una cena con amigos en común, cuando ambos tenían 20 años. Fue amor a primera vista, como solían decir las pocas veces que hablaban del inicio de su relación. Manuel quedó encantado con la energía y vivacidad de Clara, mientras ella se sintió protegida por la calma que él emanaba. Formaron lo que muchos llamarían una pareja perfecta, pero como en toda relación, hubo matices y sombras que el mundo exterior desconocía. Los primeros años del matrimonio fueron pacíficos. Construyeron una hermosa casa, ubicada en una zona tranquila de la ciudad, lejos del bullicio del centro. Era un lugar perfecto para formar una familia, aunque los niños nunca formaron parte de los planes inmediatos de Clara. Le gustaba sentirse libre, poder salir a cenar, estar siempre en movimiento. Manuel, en cambio, siempre soñó con la tranquilidad de un hogar lleno de niños, idea que Clara evitaba con sutiles pero eficaces excusas. La relación, con el paso de los años, pareció transformarse lentamente. No hubo peleas intensas ni grandes desacuerdos. Lo que apareció entre ambos fue más tranquilo, una distancia casi imperceptible al principio, pero que Manuel, poco a poco, empezó a notar. Clara, que antes se sentía realizada en su papel de esposa, empezó a cambiar. Había algo en sus gestos que ahora sonaban ensayados, una mirada que parecía vacía en momentos antes llenos de complicidad. Ella no lo mencionó directamente, pero sus actitudes mostraban inquietud. Era como si la rutina que alguna vez la hacía feliz se hubiera vuelto opresiva. Aún así, Manuel siguió adelante, creyendo que era solo una fase. Sabía que la vida en pareja podía ser complicada, que el tiempo desgastaba ciertas pasiones, pero creía que, con paciencia, todo volvería a la normalidad. Clara tenía un espíritu libre, y Manuel, comprensivo, trató de no sofocar esa libertad, aunque por dentro deseaba que ella estuviera más cerca, que fuera más como él. Con el paso de los meses, Clara empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Comenzó a involucrarse en actividades y compromisos que no incluía a Manuel, desde cenas con amigos hasta eventos sociales que él consideraba innecesarios. Él nunca cuestionó, al menos no abiertamente. Él simplemente la observaba, siempre discreto, pensando que la necesidad de Clara de cosas nuevas era quizás una manera de escapar del aburrimiento que muchas veces invade en las relaciones largas. Una noche, Clara regresó a casa después de una de estas salidas. Manuel ya estaba acostado, pero no dormía. Cuando ella entró en la habitación, llevando el suave aroma de un restaurante de lujo, él preguntó casualmente, ¿cómo estuvo la cena? Clara vaciló un momento, una pausa casi imperceptible, y luego respondió sonriendo, fue genial, cariño. Solo amigos, como siempre. Manuel sabía que ella estaba mintiendo. No fue algo concreto, pero lo sintió. Hubo un ligero cambio en su tono, una ausencia en sus ojos que él no podía ignorar. Pero aún así no hizo ningún comentario. No esa noche. Después de todo, creía que todo lo que necesitaban era tiempo. Siempre habían sido capaces de superar las dificultades juntos. La distancia entre ambos aumentó sutil pero constantemente. Clara, antes tan cercana, ahora parecía más una visitante que una esposa. Se pasaba horas hablando por el móvil, intercambiando mensajes, riéndose de algo que Manuel no sabía. No era de naturaleza sospechosa, pero esa sensación persistente de que algo estaba fuera de lugar comenzó a perturbarlo cada vez más.
Su silencio hablaba más que cualquier grito. Los intentos de volver a conectar con ella se volvieron frustrantes. Manuel, en los últimos meses, buscaba la manera de que Clara volviera a la relación, ya fuera con pequeñas sorpresas o invitaciones a cenas románticas. Clara, por su parte, siempre tenía una excusa: reuniones de trabajo, compromisos sociales o incluso el cansancio. La distancia entre ambos era palpable, pero aún así Clara mantuvo una especie de fachada. Cuando estaban juntos en público, ella sonreía, le tocaba el brazo con cariño y cualquiera que los mirara creería que estaban ante una pareja enamorada. El tiempo, sin embargo, no alivió la sensación de que algo andaba profundamente mal. Manuel, que siempre había sido paciente y comprensivo, empezó a sentir un peso cada vez mayor. Sus días de trabajo estaban consumidos por pensamientos de duda e incertidumbre. Clara se había convertido para él en un enigma, un rompecabezas que no sabía cómo armar. Y aunque todavía había momentos de cariño entre ellos, esos momentos eran raros, cada vez más escasos. Manuel, pese a todo, no quería creer que el matrimonio se estaba desmoronando. Siempre había sido alguien que creía en resolver las cosas, en luchar por lo importante. Y Clara seguía siendo importante para él, incluso si la relación estaba al borde del abismo. Se aferró a la esperanza de que de alguna manera pudieran volver a conectarse. Esa distancia fue solo el reflejo de un periodo turbulento. Después de todo, todos los matrimonios enfrentan desafíos, ¿verdad? Las noches en las que Clara regresaba tarde se hicieron más frecuentes. Se había convertido en una experta en disculpas. Y Manuel, todavía reacio a confrontarla directamente, cayó cada vez más en un ciclo de autoanálisis. ¿Le pasaba algo? ¿Estaba siendo negligente? Quizás él no le estaba dando la atención que merecía. Estos pensamientos lo consumieron en silencio mientras las noches solitarias se acumulaban. Manuel quería creer que el amor que una vez los había unido todavía estaba allí, enterrado bajo capas de rutina y malentendidos. Pero en el fondo empezaba a darse cuenta de que algo había cambiado para siempre. Algo que quizás nunca recuperará. Y así, el tiempo pasó llevándose consigo los fragmentos de una relación que, poco a poco, se fue desintegrando. Manuel empezó a darse cuenta de que algo había cambiado definitivamente en su relación con Clara cuando, en una noche aparentemente normal, ella volvió a rechazar la invitación a una cena para dos. No fue una negativa abrupta, ni mucho menos. Clara, como siempre, tenía una justificación suave y lista: una reunión importante, una amiga que necesitaba desahogarse, un evento laboral que no podía evitar. Hablaba con tanta naturalidad que cualquiera lo creería, pero Manuel, esa noche, ya no pudo ignorar el sentimiento inquietante que crecía en su interior. Observó sus movimientos más de cerca, notando cómo su postura había cambiado en los últimos meses. Clara salió de casa más ordenada que de costumbre, con ese brillo en los ojos que ya no reservaba para él. El teléfono, que antes descansaba descuidadamente sobre cualquier superficie de la casa, ahora estaba siempre a mano, nunca lejos de su alcance. Manuel todavía no quería confrontarla, no estaba preparado para eso. Quizás, pensó, estaba exagerando. Pero en el fondo, él lo sabía mejor. Estaba sucediendo algo más grande, algo que ya no podía evitar. En el trabajo, su concentración empezó a fallar. Una vez meticuloso y eficiente, ahora se encontraba distraído, repitiendo tareas simples, revisando correos electrónicos sin sentido, mientras su mente estaba fija en Clara. Ya no podía quitarse de encima la idea de que algo andaba mal. Por la noche, en la cama, de espaldas, el silencio entre ellos se volvía ensordecedor. Fingió dormir mientras escuchaba a Clara escribir en su celular, enviando largos mensajes en lo que parecía una conversación interminable. Las risas discretas que soltó, las pequeñas sonrisas de satisfacción, todo eso aumentó el abismo entre ellos. Fue durante un almuerzo con su mejor amigo, Joaquín, que Manuel, por primera vez, habló abiertamente de lo que sentía. Joaquín lo conocía desde hacía años y sabía que no era dado a sospechas infundadas. Cuando Manuel le compartió sus temores, Joaquín lo miró serio y le dijo: «Tienes que estar seguro, Manuel. No tiene sentido comerse el interior. Si ella está ocultando algo, necesita saberlo. Y si no es así, te estarás torturando en vano». Esas palabras resonaron en la mente de Manuel durante días. Sabía que Joaquín tenía razón.
La duda estaba destruyendo todo lo que creía sólido acerca de su matrimonio, y ya no podía seguir fingiendo que era solo una fase. A partir de ese momento decidió que necesitaba actuar. Discretamente, empezó a seguir más de cerca los movimientos de Clara. No de forma invasiva, pero sí lo suficiente como para saber a dónde iba, con quién se encontraba. Fue entonces cuando notó el patrón. Clara salía los martes y jueves, siempre a la misma hora, reivindicando los mismos compromisos sociales. Parecía meticulosamente cuidadosa, pero Manuel ya había decidido que no dejaría pasar esto. Esperó durante semanas hasta estar seguro de que no había más dudas. Un jueves, en lugar de volver directamente a casa después del trabajo, Manuel decidió seguirla. Su corazón latía aceleradamente y por un momento casi retrocedió, como si lo que estaba a punto de descubrir pudiera ser el fin de todo. Pero sabía que la verdad ya estaba ahí, esperando a ser expuesta. Él no la siguió obviamente, manteniéndose a buena distancia, observando sus movimientos sin ser notado. Clara condujo tranquilamente por la ciudad, dirigiéndose a una zona más remota y tranquila, donde los restaurantes eran discretos, lejos de la mirada casual de los conocidos. Manuel aparcó a una distancia prudencial y la vio entrar a un pequeño restaurante italiano, un lugar acogedor e íntimo. Allí, a la tenue luz de las velas, Clara conoció a un hombre que nunca había visto. Se saludaron con un beso rápido, pero demasiado íntimo para ser solo una amistad. El corazón de Manuel se hundió. Lo que más temía estaba sucediendo ante sus ojos. Clara estaba traicionando su confianza. No pudo seguir buscando. Lo que vio allí fue suficiente para destruir la ilusión que había intentado mantener durante tanto tiempo. Regresó al auto y permaneció en silencio por unos minutos, procesando lo que acababa de presenciar. No hubo ira, al menos no en ese momento. Solo un profundo sentimiento de vacío, de pérdida. Clara, la mujer con la que había construido su vida, estaba al lado de otro hombre. Y, por mucho que quisiera engañarse a sí mismo, ya no había forma de escapar de esa verdad. Cuando llegó a casa esa noche, Clara todavía no había regresado. Manuel se sentó en la sala, a oscuras, dejando caer sobre él el peso de la realidad. La traición, que había sospechado durante meses, ahora era una certeza. Su matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de promesas y planes, ahora parecía una construcción frágil, sustentada solo en las apariencias. Cuando Clara cruzó la puerta unas horas más tarde, todo parecía normal. Ella le dio la misma sonrisa casual y dejó su bolso en el sofá, caminando hacia él. Sin saber que él ya lo sabía, Clara lo besó levemente, como si el día hubiera sido como todos los demás. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó, con esa voz que Manuel ahora percibía como ensayada, artificial. Él la miró fijamente por un momento, su mirada más intensa de lo habitual, pero no dijo nada. Él simplemente se levantó y se dirigió al dormitorio, dejándola allí, confundida. Sabía que aún no era momento de confrontarla, pero esa noche marcó el comienzo de algo que nunca podría imaginar. La traición quedó al descubierto. Ahora, lo que quedaba era descubrir qué ocultaba realmente Clara, algo de lo que Manuel aún no tenía idea. Manuel no durmió esa noche. El descubrimiento de la traición de Clara fue un peso insoportable, pero algo dentro de él sabía que esa traición no era el final de todo. Había más, algo que no podía entender del todo, pero que sentía. Las conversaciones ocultas, los encuentros discretos. El vacío en su interior crecía mientras intentaba racionalizar lo que había visto y lo que significaba para su vida. El matrimonio que tanto valoraba, las promesas que le había hecho a Clara, todo ahora parecía insignificante comparado con lo que ella había hecho. Los días siguientes fueron una prueba para Manuel. Decidió mantener su rutina, fingiendo que nada había cambiado, mientras en su interior algo se desmoronaba. Clara siguió actuando como si todo estuviera bien, como si el matrimonio aún fuera sólido. Ella sonrió, hizo preguntas banales sobre el día de Manuel y eso le carcomía. ¿Cómo podría vivir dos vidas al mismo tiempo? ¿Uno al lado de él y otro al lado de otro hombre? La máscara de Clara estaba impecable, y esto solo hizo que Manuel se sumergiera más profundamente en su dolor y su ira contenida. La noche que finalmente decidió confrontarla, la atmósfera se sentía sofocante. Clara estaba en la habitación, sentada en la cama, usando su celular como siempre lo hacía.
Manuel entró con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero su rostro era una máscara de frialdad. Sabía que era el momento, que no podía retrasarlo más. Clara, tenemos que hablar. Levantó la vista, sorprendida por la seriedad en el tono de Manuel. Dejó caer su celular sobre la cama, como si supiera que algo se avecinaba, pero aún así intentaba mantener la fachada. Por supuesto, amor. ¿Qué fue? Manuel caminó hasta un rincón de la habitación, sin sentarse, manteniendo cierta distancia. Su voz, cuando finalmente habló, era fría y controlada, diferente a todo lo que Clara había escuchado antes. Sé que me estás engañando. El impacto de esas palabras fue instantáneo. El rostro de Clara, que siempre había mantenido la compostura, palideció. Abrió la boca para decir algo, pero Manuel levantó la mano, interrumpiendo cualquier excusa que ella estuviera a punto de dar. No me mientas, Clara. Te vi. Sé de las fechas, de las cenas. Lo sé todo. Clara se quedó en silencio por unos segundos, con la mirada perdida mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Nunca había imaginado que Manuel lo supiera. En su opinión, él era el marido perfecto, devoto y, sobre todo, ingenuo. Nunca sospecharía nada. Pero allí estaba él, frente a ella, con la verdad desnuda, sin lugar para sus mentiras. Yo, puedo explicar. Manuel se rió, pero era una risa amarga, de puro desprecio. ¿Qué me vas a explicar, Clara? ¿Que tus viajes a cenas de trabajo eran para conocer a tu amante? ¿Que todas las malas excusas eran solo para engañarme? No hay más explicaciones. Sé quién eres. Clara comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba desesperadamente encontrar palabras que tuvieran sentido, que aliviaran la situación. Pero Manuel no estaba ahí para escuchar excusas. Manuel, por favor, así no quería que sucedieran las cosas. Todavía te quiero. ¿Amar? Sacudió la cabeza con incredulidad. Eso no es amor, Clara. El amor no es lo que hiciste. El amor no es traición. Amar no es vivir una mentira. Clara intentó acercarse, tocándole el brazo, pero Manuel retrocedió con los ojos llenos de ira y dolor. Estaba desesperada, sabía que había perdido el control, que la verdad había quedado expuesta y ahora no había vuelta atrás. Pero necesitaba intentarlo, necesitaba al menos lograr que él la perdonara, de alguna manera. Cometí un error, lo sé. Pero podemos arreglarlo, Manuel. Terminaré todo, lo juro. Voy a terminar con esto ahora. Yo solo te necesito. Manuel la miró con el corazón a punto de hundirse. Por un segundo, un breve segundo, tuvo ganas de creerle, de aceptar las palabras de arrepentimiento que salían de su boca. Pero pronto ese sentimiento pasó, reemplazado por el recuerdo de lo que había visto. La traición, el beso entre ella y su amante, las noches en que regresaba a casa después de estar con otra persona. Ya no había lugar para el perdón. ¿Terminarlo? Clara, esto nunca debería haber empezado. Él la miró profundamente, y por un momento, ella sintió todo el peso de su decepción. Destruiste todo. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Clara sollozaba, pero Manuel no se movía. Tenía que hacer la pregunta que le había estado molestando desde el momento en que descubrió la traición. ¿Quién es, Clara? Dudó, sabiendo que esa era la pregunta que más temía responder. La verdad, cuando se revela, podría destruir cualquier posibilidad de perdón que aún pueda existir. Manuel, por favor, ¿quién es? Repitió, esta vez con más firmeza. Clara bajó la cabeza, las lágrimas aún corrían por su rostro. Sabía que no había escapatoria. Y luego, en voz baja, casi como un susurro, dijo el nombre que Manuel nunca esperaría escuchar. Él es un compañero de trabajo, se llama Pablo. Manuel guardó silencio por un momento, el nombre resonando en su mente. Pablo. Un hombre del que nunca había oído hablar, alguien que de repente se había convertido en la pieza central de toda la destrucción que estaba ocurriendo en su vida. Pero algo en la forma en que Clara vacilaba, en la forma en que hablaba, no parecía tener sentido. Manuel conocía a su esposa, o al menos eso creía.
Siempre fue capaz de notar pequeñas señales, pequeños detalles que, de alguna manera, indicaban que todavía había algo detrás de sus palabras. Y tenía razón. La revelación de Pablo fue solo la superficie de algo mucho más profundo. Clara intentó mantener el control, intentó ocultar lo que sabía que, de ser expuesto, acabaría con cualquier posibilidad de salvación. Manuel la miró fijamente, con los ojos fijos en los de ella, como si supiera que eso no era toda la verdad. La ira ahora se mezclaba con una intensa curiosidad. Quería saber, necesitaba saber. El silencio en la habitación era penetrante. Clara, todavía con la cabeza gacha, respiraba profundamente, intentando recomponerse. Pero sabía que ya no había escapatoria. Manuel no dejaría que el asunto quedara ahí. Él quería todas las respuestas y ella tendría que dárselas. El silencio que siguió a la revelación de Clara fue asfixiante. Manuel permaneció de pie, inmóvil, procesando la traición y el nombre de Pablo resonando en su mente. No era el nombre que esperaba, ni el hombre que imaginaba que sería. Pero al mismo tiempo ya nada de eso importaba. La traición fue completa. La mujer que amó durante tantos años había elegido a otra persona. Elegir vivir una vida paralela mientras fingía que su matrimonio todavía tenía significado. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejándolo suspendido en un vacío que no sabía cómo llenar. Clara, por su parte, intentó contener las lágrimas, le temblaban las manos y la mirada desesperada. Ella sabía que no había vuelta atrás. Todo quedó expuesto. La verdad ahora pendía entre ellos como una barrera insuperable, algo que las palabras, las disculpas o las promesas no podían deshacer. Manuel, comenzó con voz débil, casi suplicante. Pero él la interrumpió. Esta vez no había lugar para más explicaciones, para más mentiras. Su rostro, antes tan tranquilo y paciente, ahora estaba rígido, con los ojos fijos en ella, sin un rastro de compasión. Ya basta, Clara. No hay nada más que decir. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, el sonido de sus pasos resonó en la casa silenciosa. Clara, sentada en la cama, sintió que se le partía el corazón. Quería correr tras él, rogarle que la escuchara, decirle que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Pero sabía que cualquier palabra sonaría vacía en ese momento. Lo que había hecho era imperdonable y, en el fondo, una parte de ella lo sabía. Manuel se dirigió a la sala, donde finalmente el peso de todo lo sucedido recayó sobre sus hombros. Se sentó en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndose la cara. Las emociones chocaron en su interior, ira, tristeza, decepción. Se sintió traicionado no solo por Clara, sino también por él mismo, por haber sido tan ciego, por haber creído que su matrimonio podría sobrevivir a esa distancia silenciosa que se había instalado entre los dos. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo sabía con seguridad. Todo parecía confuso, como si su mente intentara reconstruir los últimos meses, buscando señales que no había notado. Revivió cada conversación, cada momento en que Clara salió de casa diciendo que volvería tarde. ¿Cómo podría ignorar todo esto? ¿Cómo pudiste fingir que todavía había algo que salvar? Clara bajó las escaleras lentamente, sus pasos apenas audibles. Se acercó a la habitación, vacilando en la entrada, temerosa de enfrentarse a Manuel. Había un peso asfixiante entre ellos, algo que nunca podría deshacerse. Cuando finalmente levantó la cabeza para mirarla, su mirada se perdió, como si buscara una chispa de esperanza. Pero la expresión de Manuel era de puro cansancio. No fue solo por él, Manuel, dijo con voz frágil. Yo, me perdí. Él permaneció en silencio, mirándola desde lejos. Por mucho que sus palabras conllevaran una confesión dolorosa, él sabía que nada de lo que Clara dijera ahora podría cambiar lo que ya se había hecho. Ella se acercó unos pasos, intentando romper la barrera que existía entre ambos, pero Manuel no se movió. ¿Te perdiste? Respondió finalmente, su voz más fría de lo que Clara jamás había escuchado antes. ¿Y por qué debería pagar el precio por esto? Se mordió el labio inferior y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Manuel siempre había sido la persona más equilibrada que conocía. Rara vez se dejaba llevar por emociones intensas, siempre reflexivo, siempre racional. Pero ahora,
frente a ella, parecía una persona diferente. La traición había transformado al hombre que conocía en alguien más duro, casi irreconocible. Sé que no tengo excusas, dijo Clara con la voz temblorosa. Pero tú también te alejaste. No fui solo yo. Ambos dejamos que sucediera. Manuel se levantó lentamente del sofá mirándola con expresión de incredulidad. Ese intento de compartir la culpa lo golpeó como un cuchillo. ¿Estás tratando de imponerme esto?, preguntó, su voz ahora llena de ira reprimida. Me traicionaste. Elegiste vivir esta mentira, ¿y ahora quieres decir que también es mi culpa? Clara bajó la cabeza sabiendo que él tenía razón. Ella había tomado decisiones que Manuel nunca tomó. Él, incluso ante sus frustraciones, se mantuvo fiel a su compromiso. Pero, en algún lugar de su interior, Clara creía que todo esto no había sido solo una cuestión de traición. Había algo más profundo, un vacío que ella no sabía cómo llenar y que, de alguna manera, Pablo había logrado aliviar. No, no es eso, intentó explicar en voz baja. Yo solo quiero que entiendas que yo también estaba perdida. Que nuestro matrimonio ya no era el de antes. Manuel se rió, pero no era una risa jocosa. Fue una risa amarga, llena de dolor. Por supuesto que no lo fue. Porque lo destruiste. Se giró y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Clara se quedó donde estaba, sin fuerzas para seguirlo. Sabía que la separación era inevitable, que no se podía hacer nada más para compensar lo sucedido. Manuel estaba decidido y ella no podía culparlo por eso. El peso de sus acciones, de su traición, aplastó todo lo que habían construido juntos. ¿A dónde vas?, preguntó en voz baja. No importa, respondió él, sin mirarla. No voy a volver. La puerta se cerró detrás de Manuel con un clic seco. El sonido resonó en la casa vacía y Clara cayó al suelo, abrumada por un llanto convulsivo. El sentimiento de pérdida, el dolor del arrepentimiento, todo llegó al mismo tiempo. Había destruido al hombre que la amaba. Y en el fondo sabía que ahora estaba sola. Manuel caminaba por las calles oscuras, sin rumbo fijo. El viento frío de la noche le cortó la piel, pero no lo sintió. Su mente estaba en otra parte, reviviendo cada detalle de la conversación, cada palabra que Clara había dicho. Las mentiras, las excusas, todo sonaba ahora lejano, como si perteneciera a otra vida. Se sentía vacío, como si la traición le hubiera arrancado algo que tal vez nunca recuperaría. El matrimonio que alguna vez había sido su refugio ahora era solo un recuerdo doloroso. Intentó aferrarse a cualquier cosa, pero ya no quedaba nada. Lo único que quedaba era el silencio de la noche y la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado. El dilema estaba ahora ante él: cómo reconstruir lo que Clara había destruido, cómo seguir adelante sin permitir que el rencor y el dolor consuman lo que quedaba de él. Era una pregunta que Manuel aún no sabía responder. Manuel desapareció de la vida de Clara después de esa noche. No hubo discusión sobre la separación de bienes, no hubo largas conversaciones sobre lo sucedido. Él simplemente se alejó. Durante días intentó contactarlo, pero todos sus mensajes y llamadas quedaron sin respuesta. La casa, ahora vacía, parecía una prisión. Clara avanzaba por las habitaciones sintiendo la palpable ausencia de Manuel, como si su presencia estuviera grabada en las paredes. El arrepentimiento carcomía cada momento de silencio. Todo lo que quería era retroceder en el tiempo y deshacer cada decisión equivocada. Los días se prolongaron. Clara intentó seguir adelante, pero la sombra de su traición la perseguía allá donde iba. Su vida con Pablo, que alguna vez pareció llena de emoción y misterio, ahora estaba teñida de culpa. Los encuentros con él perdieron su brillo. Lo que alguna vez fue prohibido e intenso se convirtió en una carga, un recordatorio constante de todo lo que ella había destruido. Quería hablar con Pablo, tal vez incluso encontrar algo de consuelo en él, pero antes de que pudiera tomar alguna medida, la brutal verdad salió a la luz. Pablo desapareció. Al principio Clara pensó que era solo una fase. Tal vez le estaba dando espacio para lidiar con los restos de su matrimonio roto. Pero a medida que pasaban los días y él no le devolvía las llamadas, Clara se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de días de incertidumbre,
finalmente descubrió la verdad: a Pablo no le interesaba nada más que una aventura. Tenía otra vida, otra mujer, y Clara era solo un entretenimiento temporal. La abandonó sin siquiera mirar atrás, sin dar ninguna explicación. El vacío que sentía se expandió hasta volverse casi insoportable. Clara ahora estaba completamente sola. Sin Manuel, sin Pablo, sin nada. El peso de tus elecciones se volvió insoportable. Las noches eran largas y llenas de pensamientos repetitivos, recordando cada error, cada momento en el que pudo haber cambiado el curso de las cosas, pero eligió el camino equivocado. No tenía vuelta atrás. Estaba atrapada en una espiral de soledad y arrepentimiento. Mientras Clara se regodeaba en su propia miseria, Manuel siguió un camino diferente. Había desaparecido para reconstruirse, para encontrar algo que todavía le hiciera sentirse vivo. Viajó a lugares donde nadie lo conocía, donde podía pensar sin ser perseguido por los fantasmas del pasado. Quería borrar todo lo sucedido, quería dejar atrás a Clara y la traición. Pero, a lo largo de sus días solo, lejos de la vida que conocía, se dio cuenta de algo que lo devolvió a la realidad de manera brutal. Manuel no necesitaba a Clara, pero tampoco podía seguir huyendo. Necesitaba ver su dolor, no como algo que lo definía, sino como algo que tenía que superar. No se trataba de perdonar a Clara ni de olvidar lo que hizo, sino de no permitir que las cicatrices de la traición lo aprisionaran. En medio de sus viajes encontró la paz que buscaba, un equilibrio entre aceptar lo sucedido y comprender que su vida podía continuar. Pasaron los meses. Manuel regresó a la ciudad, pero esta vez no para revivir el pasado. Había cambiado, era un hombre diferente, más fuerte, más consciente de sí mismo. Solicitó el divorcio y puso fin oficialmente a cualquier vínculo que aún tuviera con Clara. Decidió que el perdón, para él, no era reconciliación, sino libertad. Libertad para avanzar, para empezar de nuevo. Clara, en cambio, nunca logró empezar de nuevo. La soledad la consumió. Sus días estuvieron llenos del peso del arrepentimiento. Intentó volver al trabajo, intentó reencontrarse con viejos amigos, pero lo sucedido la aisló. No había forma de escapar de la conciencia. Manuel siguió con su vida y ella se quedó atrás, para afrontar sola las consecuencias de sus decisiones. La última vez que Clara supo de Manuel fue a través de amigos en común. Estaba bien, había encontrado a alguien nuevo, alguien que no cargaba con los fantasmas del pasado. Ella sabía que él era feliz. Fue un golpe final, un recordatorio de que la felicidad que alguna vez tuvo estaba fuera de su alcance, sin que fuera culpa suya. Ella nunca se recuperó por completo. Vivió con el peso de las consecuencias de sus actos, con la certeza de que todo podría haber sido diferente. Pero ahora ya era demasiado tarde. Al final, Manuel encontró la paz. Y Clara, la mujer que una vez amó, quedó atrás, prisionera de las decisiones que había tomado. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. La traición es un camino sin retorno y las consecuencias, como hemos visto, pueden ser devastadoras para todos los involucrados. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta.